El trolebús elevado, cablebús línea 2 y tren suburbano acechan a Santa Marta, un nodo de transporte dentro de la ciudad que en menos de 5 años cobrará una importancia y relevancia muy alta, a la altura de Pantitlán o Indios Verdes, esto por ser un punto de conexión de suma importancia para los municipios de Chalco, Ixtapaluca, La Paz, Chimalhuacán o Chicoloapan, por mencionar algunos ejemplos, y esto que no contamos a los iztapalapenses que consideran a Santa Marta como otro punto crucial de transferencia modal dentro de la ciudad, estando a solo unos metros de cruzar al Estado de México. Y a todo esto llega una gran pregunta: ¿cómo es que Santa Marta se convertirá en uno de los nodos de movilidad más importantes y caóticos, más de lo que ya es, en menos de 5 años? ¿Las líneas 8 y A están realmente preparadas para la gran ola que se avecina? ¿Se necesitaría una nueva línea de metro que conecta Santa Marta? Todo esto y más lo analizaremos en el presente video, y sin más, comencemos. La línea A, caracterizada por ser una línea muy saturada por la cantidad de usuarios que la usan, curiosamente no es una de las líneas de mayor afluencia de toda la red. Esto es por el efecto que genera la saturación por falta de trenes. Esta escasez genera un aumento artificial de la afluencia, pero independientemente de esto, es realmente una línea muy importante que comunica con el Estado de México. Y si vemos la afluencia total en las estaciones por línea, datos de enero a marzo del 2020, notaremos que todas las estaciones tienen un número muy importante de usuarios, pero quisiera hacer énfasis en algunas estaciones: Pantitlán, Tepalcates, Santa Marta y La Paz. Pantitlán, la única estación de correspondencia y por ende la que debería ser la más transitada, cosa que está en lo correcto según la tabla otorgada por el organismo del metro. Seguimos con Tepalcates, una estación de conexión con el Metrobús línea 2. Su importancia la hace destacar algo más que el resto, con una afluencia estimada de 1.700.000 usuarios, gracias a ser la terminal de la línea 2 del Metrobús. Saltamos a la estación Santa Marta, con una afluencia aproximada de 2,5 millones. Y por último La Paz, con una afluencia de casi 4 millones. Quise dar a conocer esas estaciones con su afluencia para dar una introducción de lo que veremos a continuación. La terminal La Paz, por supuesto que va a tener una alta captación, ya que es estación terminal de la línea A, además que comunica con todo el suroriente del Estado de México. Pero, ¿por qué Santa Marta tiene el tercer lugar de estaciones de mayor afluencia en la línea A? Incluso superando a Tepalcates, que se supone debería tener más afluencia porque comunica con el Metrobús línea 2. Realmente, por su localización, no es que tenga algo en particular o llamativo, estando ubicada a un lado del Puente de la Concordia, haciendo que hasta para algunos incluso piensen que no debería tener casi afluencia, por una ubicación casi vacía. Lo curioso es que a Santa Marta le ocurre el efecto Constitución de 1917. Esto trata de que su afluencia principalmente proviene de las rutas alimentadoras y su paradero. Ambas estaciones gozan de una afluencia bastante alta por su paradero, ya que por sí solas no tienen ningún punto de interés que los haga destacar a cada una. Pero ¿cómo es que hacen esto posible? En el caso de Constitución de 1917, la mayoría de autobuses concesionados recorren los barrios internos de la alcaldía Iztapalapa adyacentes a la estación, además de que hay una ruta en específico que a mi consideración es de muy alta demanda, la ruta Santa Marta-Iztapalapa, ruta 14 para los conocedores, y sí, hablo de la misma que será sustituida con el trolebús elevado, pero esto no se queda solo en autobuses concesionados. Igualmente están un gran número de rutas de la RTP, donde más brilla en este punto en Constitución, donde la mayoría son dirigidas a la Sierra de Santa Catarina, así como lo podemos ver en el mapa de las líneas de RTP. Curiosamente, siendo un gran número de rutas las futuras estaciones del cablebús de la línea 2. Del otro lado, Santa Marta no se quedaría nada atrás, tanto de rutas internas de Iztapalapa como rutas que lleven al Estado de México. Igualmente contaría con rutas de RTP, que llevarían las zonas de la misma Iztapalapa, como otras líneas de metro, así como la ruta Santa Marta Metro Zapata, que quedaría sustituida por completo con la ampliación del trolebús elevado. Pero el tema fuerte de Santa Marta son los autobuses concesionados. Así como en Constitución de 1917, su fuerte son los RTP, en Santa Marta brilla el transporte público convencional. Las rutas de Santa Marta son inmensas,
teniendo destinos que van hasta la central de Abastos, ruta que curiosamente es parte de una propuesta de trolebús de ese plan de parte del gobierno capitalino. Te recomiendo que veas este video para que entiendas más. Igualmente teniendo otras rutas que están muy saturadas como la anterior. Un ejemplo es la línea que va del paradero de San Lázaro a Santa Marta, esto sobre toda la calzada Ignacio Zaragoza. Y a todo esto no hemos tocado territorio mexiquense, pero si empezáramos a contar ahí, las rutas son más grandes, abarcando desde Nezahualcóyotl, Chimalhuacán, Chicoloapan, Chalco, Ixtapaluca, incluso hasta Texcoco. La gran presencia de rutas de transporte concesionado de parte del Estado de México para este paradero no es pura casualidad, ya que la cualidad de estar en la principal entrada de la ciudad convierte ese punto en el primer nodo de transporte para la comunicación del Estado de México ciudad en territorio capitalino. El distribuidor vial Santa Marta conecta con el eje 8 Sur, la avenida Ignacio Zaragoza, la carretera federal México-Texcoco y la autopista México-Puebla. Con justas razones es que este punto carretero favorezca la eficiencia de llegadas de decenas de rutas por parte del Estado de México al Metro Santa Marta. Ahora, muchos seguramente se preguntarán, ¿y si es tan importante y caótico el Metro Santa Marta, por qué no muchos se suben a esta estación a comparación de su homóloga Constitución de 1917? Una gran parte de los traslados mexiquenses a la capital es dirigida hacia la zona centro y poniente, los principales puntos de trabajo y educativos en la ciudad. La línea 8 tiene como ventaja sobre la línea A que lleva directamente al centro sin ninguna interferencia, además de que conecta al poniente con varias correspondencias que tiene esta línea, siendo una de las más importantes en términos laborales y académicos la correspondencia de Atlalilco. Del otro lado, en Santa Marta, para dirigirte al centro poniente, debes de pasar primeramente toda la línea A para llegar a Pantitlán, donde a partir de ese punto seguiría tu traslado. Justo es por eso que es más conveniente en cualquiera de los dos casos tomar otro micro para el paradero de Santa Marta que lleve a Constitución de 1917, donde aquí entraría de nueva cuenta la ruta 14 a tomar protagonismo, misma ruta que lleva de Santa Marta a Iztapalapa, pero donde principalmente todos se bajan en Constitución de 1917, y a partir de ese punto lo demás es historia. Justo por este motivo podemos entender por qué la estación Constitución de 1917 es la quinta estación de mayor afluencia en toda la red, en comparación de lo que sea Santa Marta. Además, justo por eso es que el eje 8 Sur, en ese tramo precisamente de Constitución a Santa Marta, está plagado de autobuses concesionados, y los mismos usuarios son los que reclaman el pésimo servicio de estos, justamente por la gran saturación y el pésimo servicio que otorgan las unidades de transporte concesionado. Y ese mismo descontento se puede ver como en la marcha de los transportistas de la Ruta 14 que están en contra del trolebús elevado, la mayoría de los usuarios presentaron desacuerdos con esos transportistas, afirmando de que si dieran un transporte y servicio digno, estarían a favor de ellos, pero como no lo dan, prefieren 1000 veces un trolebús elevado, cosa que yo también estoy de acuerdo. Ahora, ¿y si hacemos un fácil acceso al centro a partir de Santa Marta, las cosas cambiarían? ¿Con qué me refiero a fácil acceso en primer lugar? Con esto hago referencia a una segunda conexión con el metro, siendo más específicos con la línea 8. Ampliar la línea 8 hasta Santa Marta disminuiría el traslado principalmente del mexiquense a la línea 8, que llevan haciendo esto históricamente por años, a través de los autobuses concesionados que unen desde décadas ambas estaciones. Si se hiciera la ampliación a Santa Marta, se convertiría en la quinta estación de mayor afluencia de toda la red, en vez de Constitución. Es una pregunta muy concreta que solo se resolvería si se hiciera realidad, ya que las ciencias sociales, como es este ejemplo, no se sabe con certeza hasta que se haga. Del otro lado, la propuesta del trolebús elevado simplemente mete los autobuses concesionados que llevan décadas circulando en ese trazo en un viaducto elevado y eléctrico. Pero la doctora Claudia Sheinbaum afirmó de que con la ampliación de este trolebús elevado hasta Mixcoac se solucionará este problema de saturación que actualmente lleva la línea 8 y ya, y en un futuro el mismo trolebús. ¿Esto será cierto? Esto último no lo sabremos hasta que realmente se inaugure. Sin embargo, entra a la jugada un último generador de conflictos, el tren suburbano Santa Marta-Chalco. Como si en Santa Marta no existieran ya los suficientes problemas para que entre otro agente más al tema. ¿Qué tanto impacto generará este tren al ya caótico paradero? De igual manera, la respuesta es incierta, pero estoy seguro de que aumentará más la movilización en esa zona,
En primera instancia porque hay un gran sector de la población que no usa el transporte público para llegar a sus destinos laborales o escolares por problemas de saturación e inseguridad. Y justo por eso es que se opta más por el automóvil privado. La creación de un sistema seguro, por así decirlo, además de económico, aumentará los incentivos para optar por ese transporte público, el tren suburbano, que esto desencadenará a su vez en una mayor movilización a este punto. Entonces, la centralización del transporte en Santa Marta, ¿qué cambios traería a largo plazo? Una previsualización que tengo de este punto es que la afluencia del metro a La Paz caiga, y en compensación esa afluencia se lleva a Santa Marta. Claramente la línea A y el trolebús elevado no soportarían la carga de un sistema masivo, hablando del tren suburbano, más todas las líneas alimentadoras de autobuses concesionados. Y como el trolebús elevado se saturará de una manera indeseada, vamos, que hasta el mismo gobierno lo admitió en una entrevista hace unos meses. Te dejaré en una tarjeta el video donde hablo de esto. Por la saturación del trolebús elevado que mencionó el gobierno anteriormente, esto desencadenará que los usuarios usen el cablebús, un sistema pensado principalmente para los habitantes de la Sierra de Santa Catarina, y que a su vez genere saturación ahora en el sistema del cablebús. Esto a su vez perjudica a los habitantes de la Sierra de Santa Catarina, quienes son los principales beneficiados por este sistema de transporte. Que esto lleve a lo otro hará que los habitantes de la Sierra de Santa Catarina tengan que optar de nueva cuenta por el automóvil privado o autobuses para llegar a Santa Marta o Constitución, que a su vez genera un tiempo de traslado mayor de lo planeado, y lo mismo sucede en las alturas, con el trolebús elevado y el cablebús. Son sistemas de captación media y baja respectivamente. Sus aglomeraciones harán un tránsito mucho más lento a pesar de que le metan más autobuses o más cabinas a los sistemas. Y toda esta saturación es por el mismo punto del inicio del video. Los usuarios del Estado de México que se transportan al centro y poniente de la ciudad gracias a estos puentes de transporte masivo. No es que le haga el feo al trolebús elevado, no tengo problemas con el trolebús o ningún tipo de trolebús. El problema que tiene este particular es el mismo efecto del metrobús, un sistema alimentador o auxiliar de transporte de alta capacidad. En ningún momento puede ni debe ser la sustitución de metro. El cablebús es un tema totalmente aparte, ya que su propósito es muy distinto, pero se ve involucrado por llevar el mismo origen-destino que el trolebús. Además que se podría generar la confusión por parte de los usuarios por justamente el mismo tema, el origen-destino. Y esto lo digo por los usuarios, por así decirlo, nuevos, con la construcción del tren suburbano. Centrándonos de nueva cuenta en Santa Marta, la línea A donde pertenece tampoco podría más con la carga que ya tiene. Es urgente remodelar esa línea por completo, tanto en flota vehicular como en estaciones. De esto hablo más profundamente en este video que te recomiendo que veas más adelante, pero realmente es importante destacar que esta línea necesita remodelarse urgentemente. Pero bueno, si analizamos el siguiente esquema, Santa Marta quedará distribuido de la siguiente manera, con su paradero, terminal del trolebús elevado, esto hasta 2022, terminal de cablebús, esto en 2021, y la terminal del tren suburbano, con una fecha indeterminada. Y toda esta carga, ¿quién se la va a llevar? ¿La línea A o el trolebús elevado? Si pusiste atención en el video, sabrás que el trolebús elevado sufrirá todas las consecuencias de esta aglomeración. Esto porque comunica directamente al centro y al poniente, donde están principalmente los centros de trabajo y de estudio en la ciudad. Esto se podrá solucionar con solo la ampliación de la línea 8 del metro. Quisiera decir que sí, pero realmente no es así del todo. Porque otro problema que carga Iztapalapa en conjunto con el Estado de México es la escasez de transporte en relación a su densidad de población. Tema que ya analizamos a mayor detalle en este otro video. Velo para que entiendas mejor por qué hay zonas de la ciudad que necesitan más transporte urgentemente que otras, justo por ese tema de la densidad de población. Si compilamos el esquema de cómo será Santa Marta en los próximos años y le sumamos la ampliación de la línea 8, además la ampliación del trolebús elevado hasta Mixcoac, ¿esto será suficiente para hacerle frente a un tren suburbano? Para esto tomemos ejemplos reales que ocurren en la actualidad. La línea 1 del tren suburbano, que actualmente corre de Buenavista a Cuautitlán, afortunadamente cuenta con dos accesos directos al metro de la ciudad. Hablando de las estaciones, Buenavista conectando con la línea B y la estación Fortuna conectando con la estación Ferrería de la línea 6. En este caso es algo por así decirlo injusto comparar con el actual por el tema, ya que tiene dos conexiones directas, pero si ignoramos esto vemos el esquema actual de la estación Buenavista. Cuenta con la línea B del metro,
y con 3 conexiones del sistema del Metrobús. El tema de Buenavista es muy distinto a comparación de Santa Marta, por datos como ya está en el centro de la ciudad, y todas las rutas que se encuentran ahí son disipadores de afluencia, más no rutas alimentadoras. En el caso de Santa Marta, nos encontramos de que la línea A es una línea principalmente alimentadora. La línea 8 está bastante alejada y para acceder se tiene que cruzar con el trolebús elevado o transporte público concesionado. El cablebús es un sistema alimentador, más no auxiliar, sino que alimentador. Auxiliar es un sistema que hace referencia a apoyar, en este caso al trolebús elevado, a distribuir la afluencia, pero realmente el cablebús es un sistema alimentador, nunca se debe de comparar como un sistema auxiliar, porque es un sistema de captación baja, y si se considera como auxiliar del trolebús elevado, la saturación va a ser inminente. Realmente mi mayor preocupación que tengo de esto es el cablebús. El cablebús va a ser el que va a sufrir más las consecuencias cuando el trolebús elevado se dispare, en términos de afluencia, claro. Ahora que comparamos ambos sistemas de tren suburbano, ¿qué cosa es la que tiene una terminal que la otra no? Una línea de Metrobús que ha sido muy pedida y que en la pasada administración del gobierno de Miguel Ángel Mancera hubo un anuncio de ella, la línea 9, que podría correr perfectamente de San Lázaro a Santa Marta, sustituyendo así la ruta de combis que mencioné hace un rato. Además de que si hiciese esta línea de Metrobús, por fin este sistema cumpliría su misión y propósito por el que fue creado, como un sistema auxiliar de metro, más no sustitución, en este caso sería auxiliar de la línea A. Tal vez con el siguiente esquema ya esté solucionado una gran parte de movilidad en este punto en especial, pero si le agregamos una nueva línea de metro, que de hecho la idea de este video nació por el video anterior, que si no lo has visto te dejo una tarjeta para que lo veas más adelante, donde justamente planteo la misma idea. En Santa Marta es necesario que coexistan más centros de conectividad, como ya lo mencioné en un inicio. A este punto llegarán cientos de habitantes diariamente para llegar a sus destinos laborales o de estudio, además de que el centro de la ciudad es un punto turístico que todo mexicano debe de visitar, siendo posiblemente el punto más importante del país. La creación de esta nueva línea no sería únicamente para ayudar a equilibrar la demanda de transporte en la zona, sino que además cubre también la necesidad real que hay en Iztapalapa y en otros puntos de la ciudad donde no hay transporte. Si vemos el Plan General de Desarrollo de la Ciudad de México, en la sección de transporte masivo hay una línea planteada a construirse de casi el mismo vector. En el plan se contempla una línea de Valentín Campa a Estadio Nesa 86, pero en esta modificación omito el desvío sobre Avenida República Federal del Sur, para seguir recto en Eje 6 Sur y a través de lumbreras como la línea 12 del metro, comunicar a Santa Marta en túnel profundo, tanto por temas geológicos como el hundimiento y sismicidad, como para evitar daños estructurales por donde pasará el túnel. Además de que si analizamos con todos los documentos que viene en este plan, la marginación urbana disminuiría de la zona por donde va a pasar esta ruta, además de que aumentaría el valor del terreno, además de que valores como el índice de desarrollo humano, esperanza de vida, calidad de vida, etc. aumentarán, ya que el transporte es uno de los principales factores que determina el cuánto tiempo va a vivir una persona, pero este es un tema para otro video. El tramo que se construiría de la República Federal del Sur al Estadio Nesa 86 podría ser reemplazado por el tren suburbano en su ampliación Villa de Aragón, pero te recomiendo que veas el video anterior a este, que te dejaré una tarjeta en la pantalla para que entiendas mejor este movimiento. Claro que sobresaturar el transporte en Santa Marta podría ser también contraproducente. Ejemplos tenemos Pantitlán, pero si somos sinceros, lo máximo que podríamos ver con estos gobiernos es esto: una línea alimentadora de Metrobús de Santa Marta a San Lázaro, con nada más de extra. Pero quién sabe, y nos pueden sorprender en un futuro. Pero lo que estoy muy seguro es que al finalizar este gobierno, lo mínimo que podríamos aspirar es esto. Más que nada porque la doctora Claudia Sheinbaum afirmó que iba a duplicar la red de Metrobús, cosa que se ve algo lenta, pero se ve en proceso. El punto es de que si se quiere duplicar la red del Metrobús, se tendría que hacer una nueva línea, y una línea perfecta nueva de Metrobús podría ser esta, de San Lázaro a Santa Marta, que podría ayudar perfectamente a ser auxiliar de la línea A. Y no solo eso, sino que apoyaría también a la llegada del tren suburbano Santa Marta-Chalco, y así le podría dar un respiro a este centro de transferencia modal por lo menos unos 10 años. ¿Estamos viendo el nacimiento de un nuevo punto de transporte importante para la ciudad, o solamente es una moda pasajera?
Sea como sea, Santa Marta en menos de 5 años contará con más de 4 transportes estructurados en su paradero. El cómo cambie la movilidad en ese futuro para nosotros en el presente sigue siendo incierto. Pero, ¿tú qué opinas de que vaya a suceder con este centro modal en un futuro? ¿Crees que sea necesario tener un esquema sobresaturado de transporte, así como te lo enseñé anteriormente? ¿O el trolebús elevado y la línea A se pueden echar toda la carga que conlleva un transporte de alta capacidad como un tren suburbano? ¿Se necesitaría remodelar el paradero, estilo El Rosario, con una plaza comercial, etcétera? Pero lo que no me cabe duda es que el próximo gobierno de la Ciudad de México tendrá en sus manos una alta responsabilidad en el transporte y tendrá un ejemplo muy difícil de superar en este ámbito, ya que les guste a todos o no, la actual administración está invirtiendo como nunca en el transporte de la ciudad. Eso es todo de mi parte, estaré leyendo sus opiniones en los comentarios. Muchas gracias por acompañar este video y un gran saludo a José Rodríguez, Richie Fuentes y Jonathan Skinfield, esto por ser los miembros del canal Nivel Trolebús Común en adelante. Y recuerda que si quisieras gozar de beneficios mientras apoyas al sostén de ese canal, considera formar parte de los miembros. Y sin más, nos vemos hasta el siguiente video. Espero y tengas un bonito y agradable día.